Hola, creadores de la ansiedad. En este video quiero que estudiemos sobre los conjuntos numéricos para entenderlos y así poder entender lo primero en matemáticas, que es aritmética. Entonces vamos a hablar sobre los números reales. Vale, entonces aquí tengo mis notas, las cuales también dejaré en la descripción. Si es que tengo que hacer alguna revisión o algo, tal vez me tarde un poco en subirlas, pero estarán. Y básicamente algo muy bueno que pueden hacer con esto de las notas que hagan ustedes o las mías propias, si quieren utilizarlas, es simplemente darle acá en los tres puntos en la página de Notion, porque pueden exportarla a su propia página. Mi nota de Notion, claro, le dan a exportar. Y aquí de formato Markdown, también hay otros, Markdown y CSV está bien, y le damos a exportar. Y vamos a guardar el archivo en donde quieran, por ejemplo en descargas. Vale, y vamos a abrir esta página llamada ToAnki, que como dice la página en su descripción es para crear flashcards de Anki de forma rápida. Simplemente vamos en convertir tus notas, seleccionan su archivo, este que descargué hace un momento, y automáticamente se descargará un nuevo archivo, el cual podremos abrir con Anki, y así no tendremos que estar pasando las preguntas y las respuestas una por una, sino que lo hará automáticamente esta página web. Le damos a OK y decimos que queremos guardar este archivo, por ejemplo, en descargas, ¿vale? Y ahora vamos a abrir Anki. Vale, esto es mi Anki, ya tengo mi cuenta y todo, por eso le doy a sincronizar y automáticamente cualquier baraja de cartas que tenga, o mazo también se le dice, en mi Anki se subirá a la nube, a Anki Web, o sea. Vale, entonces le damos acá archivo, importar y seleccionamos el archivo .apkg que se descargó de la página de acá, números reales pone ahí. Le damos a abrir y aquí le damos a importar simplemente, en el botón de arriba. Vale, estas son las tarjetas que han sido añadidas. Y bueno, pues podemos cerrar esto. Le damos, por ejemplo, en mi caso es super Q porque estoy utilizando Arch Linux. Vale, en Wi-Fi específicamente yo puse ese atajo. Bueno, ustedes tal vez estén utilizando Windows, pero recomiendo Arch Linux porque es goto y pueden aprender cosas si les gusta la informática. Vale, entonces, números reales tenemos esto. Le damos a explorar y aquí podemos ver los mazos. Tenemos el mazo números reales y el mazo que es un número. En el mazo que es un número simplemente puse la pregunta que es un número, revisar nota en Notion, que es el video que hice anteriormente en este canal. Entonces, números reales, pueden hacer esto que recomiendo. Le dan control A para seleccionar todas las tarjetas, que son 21 tarjetas en total. Y le podemos dar clic derecho, notas, añadir etiquetas y aquí pueden poner el nombre de la etiqueta que quieran. Por ejemplo, o alguna que ya tengan guardada. Por ejemplo, yo tengo esta guardada, números-reales. Entonces, cuando yo quiera buscar mis tarjetas, puedo buscar por la etiqueta números reales. Y esta es una forma muy buena de organizar. Asimismo, cierro esta ventanita y aquí están números reales. Vale, entonces aquí le vamos a dar a comenzar a estudiar. Y otra cosa interesante es que cuando le damos en mazo, acá en la configuración le podemos dar a opciones. Y acá donde ponga orden de visualización, dice revisar orden de clasificación, vamos a ponerle según el orden añadido. Pueden ponerle en aleatorio también si quieren o alguno de estos otros. Yo le doy según el orden añadido para que me vaya diciendo las preguntas como se añadieron. Es decir, por ejemplo, primero está de aquí, luego está de acá, luego está de acá, luego está de acá, así, siguiendo ese orden específico que le dejé en la nota. Me parece bueno empezar con ese orden porque si bien no puedo estimular tanto como un orden aleatorio, creo que así tiene más sentido, al menos en este contexto en matemática, como para no enterrar tanto las ideas, sobre todo si están recién aprendiendo. Entonces, vamos con números reales. Le damos a comenzar a estudiar. Y vale, ¿qué son los números reales? Pues aquí voy a abrir una pizarra de whiteboard en blanco. Vale, está bien así. Y voy a hacer esto más atrás, de hecho. Vale. Le hago así un zoom y voy a ponerle un nombre cualquiera, por cierto, a la pizarra para dejarla guardada. Números reales. Entonces, vamos a hablar sobre los números reales. Vale. Los números reales se pueden definir de una forma rigurosa y de una forma no rigurosa. Para la forma rigurosa recomiendo ver el video del canal de Derivando sobre qué son realmente los números reales, qué son realmente los números reales. Un juego de palabras bueno. Como sea, los números reales pueden definirse de forma rigurosa con cosas como las sucesiones de Cauchy del gran Cantor, un matemático, o de las sucesiones de Dedekind, de Richard Dedekind, también otro matemático importante. Y eso sería una forma rigurosa, pero obviamente necesitan más conocimientos para poder hacerlo ustedes mismos. Y en el video incluso solo explican una forma simplificada de estas. Así que por lo menos da una buena idea. Ahora, de una forma básica, que estamos nosotros empezando con aritmética y matemática, sería definir los números reales como un conjunto numérico que entre otros conjuntos y tal. Es decir, una forma más simple y menos rigurosa. Entonces, vamos a empezar diciendo que
Los números reales son un conjunto numérico que contiene otros conjuntos numéricos. Esto lo podemos graficar así. Hay un conjunto numérico que engloba a todos, llamado el conjunto numérico de los números complejos. Vale, por cierto que está un poco desprolijo. Voy a abrir Gaomon, que es de mi tableta gráfica, para poder escribir mejor. Voy a esperar que se conecte. Vale, ya está. Entonces, lo dicho, existe un conjunto numérico que engloba todos los otros conjuntos numéricos. Lo conocemos como el conjunto numérico de los números complejos, que se escribe con una letra C así todo rara. Se escribe así porque intento imitar la tipografía whiteboard ball, blackboard ball por decir, blackboard ball, que significa en español negrita de pizarra. Esta es una tipografía que se utiliza en numerosos textos matemáticos o trabajos matemáticos para representar, por ejemplo, conjuntos numéricos, como lo estamos haciendo ahora. Ahora, dentro del conjunto numérico de los números complejos, que se nota por C, tenemos el conjunto numérico de los números reales y también tenemos el conjunto numérico de los números imaginarios. Los números reales se denotan por la letra R y los números imaginarios no tienen de hecho una letra con que se denoten, así que simplemente se escriben las palabras números imaginarios. Disculpen mi pésima letra. Bueno, ahora, dentro de los números reales tenemos otros conjuntos numéricos. Dentro de los reales tenemos el conjunto numérico de los números racionales y el conjunto numérico de los números irracionales. Los números racionales se denotan por la letra Q y los números irracionales, al igual que pasa con los números imaginarios, no tienen una letra que denote su conjunto, así que simplemente los vamos a poner con las palabras números irracionales. Vale, entonces, dentro de los números racionales tenemos también al conjunto de los números enteros, que se notan por la letra Z, y dentro de los números enteros tenemos finalmente el conjunto de los números naturales. Vale, entonces estos serían los conjuntos numéricos que debemos conocer. Claro que existen más, por ejemplo, otras estructuras más completas como los cuaterniones y los octoniones, pero eso no lo veremos hasta mucho más adelante en matemática. Así que por ahora está bien saber esto para aritmética, álgebra y demás campos. Vale, entonces estos serían los números reales. Los números reales podemos definirlo entonces como un conjunto numérico que contiene otros conjuntos numéricos. ¿Vale? O puedes decir que los números reales son un conjunto numérico que contiene el conjunto numérico de los números racionales e irracionales. Y así pueden jugar con esto, ¿no? Esta gráfica lo representa muy bien. Las diferentes formas de decir que es un número real de forma simple. Vale, entonces, ¿qué son números reales? Ya tenemos eso. Vamos a por esto. Voy a minimizar esto. Vale, entonces, ¿qué son los números reales? Le doy mostrar respuesta o si no con la barra espaciadora. Y aquí para seleccionar si necesito otra vez ver la tarjeta. Si está difícil, aquí mismo dice atajo 2. Si estuvo bien, atajo 3. Si estuvo fácil, atajo 4. Para otra vez, atajo 1, ¿no? Entonces, estuvo fácil, así que le doy tecla 4. Y entre más difícil esté, más rápido me las recordará. Y la manera en que se las recuerde, que tan rápido, en qué tanto tiempo, las pueden configurar en la configuración de Anki, de cada mazo, o creo que era acá en herramientas preferencias. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de los números reales? Vamos a hablar sobre las propiedades de los números reales. Ya sabemos qué son los números reales de forma simple, ahora vamos a ver sus propiedades. Vale, entonces, las propiedades de los números reales tenemos la propiedad cerradura, tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva, asociativa, elemento neutro, elemento inverso, y también tenemos la propiedad orden. El orden también es una propiedad de los números reales, como lo vamos a ver muchas veces en los siguientes conjuntos numéricos también, que pertenecen a los reales.
Entonces tenemos 7 propiedades en total. Vale, entonces esas son las propiedades de los números reales. Vamos, ahí están las propiedades, está perfecto, sigamos. Estuvo fácil, así que botón 4. Vale, ¿qué significa la propiedad cerradura? Es decir, la primera propiedad que hemos mencionado aquí. Pues la propiedad cerradura significa que en el conjunto de los números reales, las operaciones de suma y multiplicación entre números reales da como resultado otro número real. Otra forma de decirlo es que los números reales son un conjunto cerrado para la suma y la multiplicación. Por si acaso, la resta y la división vienen de regalo con la suma y la multiplicación. ¿A qué me refiero? Miren, cuando tenemos dos números reales cualesquiera, vale, A y B que pertenecen a los reales, vale, podemos decir que una suma entre números reales, A más B entonces, pertenece a los números reales. Y una resta, A menos B, por si acaso es lo mismo que A más el opuesto de B. Entonces quiere decir que una resta es realmente una suma con el opuesto. Entonces, por lo tanto, necesariamente, ya que es exactamente lo mismo, suma suma, esto de la resta también pertenece a los números reales. Es decir, la suma entre dos números reales te da como resultado otro real, por lo tanto pertenece a los reales esta operación. ¿Vale? Ahora, con la multiplicación, tenemos los números A y B, ¿no? Entonces tenemos que A por B pertenece a los números reales. Es decir, estos dos factores A y B se multiplican y su producto, un número C por ejemplo, va a pertenecer también a los reales. ¿Vale? Ahora, con la división, si tenemos A dividido B, sabemos que A dividido B se puede plantear como A sobre B, ¿no? Porque toda división es una fracción y toda fracción es una división. Vale, decía que viene de regalo la división con la multiplicación porque de hecho son lo mismo. ¿A qué me refiero? Tener A dividido B es lo mismo que tener A por el inverso de B, lo cual es 1 sobre B. El inverso de B también se puede escribir de forma como potencia. B se puede escribir como, bueno, el inverso de B puede escribirse como B elevado a menos 1. ¿Vale? Entonces aquí tendría, un poco desprolijo, a ver, ahí. Entonces tendría A por B elevado a menos 1. Exactamente lo mismo, por eso todo es una igualdad aquí. Entonces, lo dicho, también la división pertenece a los números reales porque dividir dos números reales cualesquiera da como resultado otro número real. Entonces, lo dicho, en conclusión, la suma y la multiplicación entre números reales da como resultado otro número real. Por eso se dice propiedad cerradura, es decir, que el conjunto de los reales es cerrado para estas operaciones. Vale, podemos poner algunos ejemplos si queremos. Podemos decir, por ejemplo, 5 más, vamos con positivos, 5 más 7. Vamos a ver que el resultado va a ser 12. Y 12 pertenece a los números reales. Ahora vamos con números negativos. Por ejemplo, menos 5 más, digamos, menos 3. Esto sería, parto del menos 5, me muevo 3 posiciones hacia la izquierda. Me quedo entonces en el menos 8. Menos 8 pertenece a los números reales. Vale, vamos con números, tenemos ambos positivos, ambos negativos, ahora uno negativo y el otro positivo. Por ejemplo, voy a poner menos 11 más 5, estoy engañado con el 5. Bueno, menos 11 más 5, podemos decirlo así. En una recta numérica real que imaginamos, partimos de menos 11 y nos movemos 5 posiciones a la izquierda. Entonces nos quedamos en el, bueno, 5 posiciones a la derecha, porque 5 es positivo, 5 posiciones a la derecha. Entonces nos quedaríamos en el menos 6. Sí, sí, está bien. Sí, porque si podemos también considerar la resta de 5 y 11, ya que es exactamente lo mismo. Por si acaso, porque considerando lo que dije, que la resta es una suma, podemos poner esto. 5 más el opuesto de 11, lo cual es lo mismo que 5 menos 11. Lo cual ya ahí está más obvio, supongo, que te va a dar a menos 6. Vale, entonces esto pertenece a los números reales. Vale, lo mismo acá con la multiplicación. La multiplicación entre números reales da como resultado otro número real. Por ejemplo, si tenemos un número, vamos con positivos, 7 por 2 es 14. Y 14 en efecto pertenece a los números reales. Ahora, todos negativos. Por ejemplo, menos 9 por, digamos, menos 7. Entonces aquí, bueno, por menos 7 dije. Menos 7. Entonces aquí, ley de signos, menos por menos es más. El más no se coloca porque está implícito. Y 9 por 7 es 63. O 7 por 9, porque vamos a ver más adelante la propiedad conmutativa. Vale. Ahora, uno negativo y el otro positivo. Por ejemplo, digamos menos 4 por 11. Entonces tendríamos
menos por más, que es menos, 4 por 11, 44. Y como vemos aquí que 44 en efecto pertenece a los números reales. Lo mismo que hago con el 63 por si acaso. 63, como sabemos, pertenece a los números reales. Entonces, ahora podemos plantear también la división. Por ejemplo, vamos a poner 14, vamos a ponerle que sea divisible, o sea, una división exacta. 14 dividido 7 entre positivos. Sabemos que esto nos da 2, es decir, 2, y sabemos que 2 también pertenece a los reales. Entonces se cumple. Vamos con solo negativos, por ejemplo, menos 81 dividido 9. Tenemos aquí menos 81 dividido 9, esto nos daría 9, lo cual sabemos que 9 pertenece también a los reales. Ahora, uno negativo y el otro positivo. Cierto, quería que quedamos en negativos. 81 dividido menos 9. 81 dividido menos 9 daría en efecto, de hecho, 81 dividido menos 9 daría, de hecho, sí, a 9. Porque aquí si multiplicamos el cociente por el divisor, es decir, 9 por 9, 81, más por menos menos, nos da este número de acá, que es el dividendo. Entonces sí está bien, es comprobable que es 9. Si ponemos un número como, de hecho, si quiero poner esto, 81 dividido, bueno, uno que sea negativo, digamos. Pongamos uno como, por ejemplo, menos 144 dividido por uno positivo, 12. Entonces aquí la respuesta sería menos 12. Vale, esta es la respuesta, tal que menos 12 por 12 es igual a menos 144. Y como sabemos, menos 12 también pertenece a los números reales. Entonces, de nuevo lo dicho, las operaciones de suma y multiplicación entre números reales da como resultado otro número real. Eso significa que es un conjunto cerrado. Vale, por eso le dicen propiedad cerradura. Entonces, eso. Vale, aquí tengo que editar estas cositas. Por si acaso, tendría que hacerlo así, porque en Notion utilizo LaTeX y no estoy seguro todavía cómo utilizar LaTeX en Anki, así que por el momento le voy a borrar estos números, estos signos de numeral. Y aquí voy a seleccionar todo esto y darle aquí donde pone fx, ecuaciones, y aquí voy a poner MathJax, bloque MathJax. Vale, entonces ahí está. Y lo mismo acá. Voy a ponerle este ejemplo así, bloque MathJax. Lo mismo acá, bloque MathJax, que son para cada uno de estos ejemplos. Bloque MathJax. Y acá también lo mismo. Bloque MathJax, etcétera, etcétera. Vale, entonces esto. Y aquí le doy a cerrar. Y ahora sí ya vemos que está como debería. Por cierto, aquí se puso un BR colado, que es un salto de línea. Entonces voy a borrar ese BR. Vale, es fácil editarlo. Y ahí estaría. Esto de un punto no necesito, de hecho. Aquí tampoco necesito el punto al final. Ya se sobreentiende por el salto de línea. Así que le doy a cerrar. Y ahí está, etcétera. O sea, voy a, por supuesto, poner más ejemplos de esto. Así como esto estuvo fácil, le presiono aquí o la tecla 4. Vale, ¿qué significa la propiedad conmutativa? Vamos, la propiedad conmutativa es otra propiedad de los números reales, como sabemos. La propiedad conmutativa significa que no importa el orden de los elementos en las operaciones de suma y multiplicación, porque el resultado final es el mismo. En el caso de la suma, decimos que no importa el orden de los sumandos, porque la suma total es la misma. Y en el caso de la multiplicación, decimos que no importa el orden de los factores, porque no altera el producto. Es decir, que el producto es el mismo. Vale, esto de forma general lo vemos así. Dados A y B que pertenecen a los números reales, o sea, dos números cualesquiera A y B, pertenecen a los reales, se dice que A más B es igual a B más A. Y en el caso de la multiplicación, A por B es lo mismo que B por A. ¿Vale? Esto se cumple siempre. Como ven, no importa el orden de los elementos, no se va a alterar el producto. O bueno, producto en caso de multiplicación y suma total en el caso de la suma. Y como sabemos, la resta viene de regalo con la suma, ya que es la suma con el opuesto. Así que A menos B va a ser lo mismo que menos B más A, porque es la suma con el opuesto. Y asimismo la multiplicación viene de regalo con la división. Entonces tenemos A dividido B es lo mismo que, ojo acá, no va a ser lo mismo que B dividido A. Esto puede ser un error común, pero realmente no va a ser así. Por ejemplo, si tenemos 4 dividido 2, que es 2, 2 dividido 4 es de hecho 0,5. Si no estoy mal, sí, 0,5.
entonces no da el mismo resultado, fácilmente comprobable. Lo que se quiere decir entonces aquí es que primero se plantee como una multiplicación, lo cual sería A por el inverso de B. Y ahí sí decimos que no importa el orden. Podemos poner 1 sobre B por A, ¿vale? Por A. Entonces allí sí que no importa el orden. Vale. Entonces cuidado con eso en la división, cuando usamos la propiedad conmutativa. Ahora, podemos poner algunos ejemplos. Vamos poniendo de otro color. Vamos a poner, por ejemplo, aquí de color azul. Vamos a poner unos ejemplos de azul. Vale. Digamos, por ejemplo, tenemos solo positivos. Tenemos 4 más 2. Esto es lo mismo que 2 más 4, claramente, porque 4 más 2 es 6 y 2 más 4 es lo mismo, es 6. Ahora vamos con solamente números negativos. Por ejemplo, menos 7 más menos 8 es lo mismo entonces que menos 8 más menos 7. Menos 7 más menos 8, podemos plantearlo como decía, una recta numérica real en nuestras mentes. Decimos, mira, menos 7 y está sumando un número negativo, entonces me muevo hacia la izquierda. ¿Me muevo cuántas posiciones de la izquierda? 8 posiciones. Entonces me quedaría en el menos 15. Pues sería menos 15 aquí. Y acá lo mismo, porque si me muevo de aquí del menos 8 y del parto del menos 8 me muevo 7 posiciones a la izquierda, de nuevo me quedo en el menos 15. Entonces lo dicho, el mismo resultado. Vale, ahora que uno sea positivo y el otro negativo. Por ejemplo, digamos que el primero sea negativo. Menos 9 más 2. Es lo mismo entonces que 2 más el opuesto de 9. Entonces aquí tenemos menos 9 más 2, lo cual sería, parto del número negativo menos 9 y me muevo 2 posiciones a la derecha. Entonces quedo en el menos 7. Y aquí la misma idea. Parto del 2 y me muevo 9 posiciones a la izquierda. Entonces quedaría en el menos 7 de nuevo. ¿Vale? Pueden hacerlo de cualquier forma, porque como vemos el producto es conmutativo. No importa el orden en que lo hagan, da el mismo resultado. Entonces esto por el lado de la suma. Y por si acaso, como sabemos, la suma con el opuesto es lo mismo que una resta. Así que cuando dijimos menos 9 más 2, lo que es lo mismo, 2 más menos 9, estábamos planteando 2 menos 9, que es una resta. Así que la resta también está cubierta. Vale, ahora vamos con el lado de la multiplicación, asimismo planteando primero con números positivos. Entonces digo, por ejemplo, tengo 2 por 3, lo cual es lo mismo que 3 por 2, y 2 por 3 es 6, y 3 por 2 también es 6, ¿no? Está clarísimo. Tener, por ejemplo, tener dos manzanas por 3 quiere decir el triple de 2 manzanas. Tendríamos 2 más 2 más 2, sería 2 más 2, 4 más 2, 6. Lo mismo acá, tener, por ejemplo, 3 manzanas por 2 significa el doble de 3 manzanas. Eso sería 6. 3 más 3, que es 6. Vale. Ahora, lo mismo vamos a hacerlo con números todos negativos. Por ejemplo, menos 5 por menos 9. Es lo mismo entonces que menos 9 por menos 5. Vale, entonces tenemos esto. Aquí podemos utilizar la ley de signos porque es una multiplicación. Menos por menos da más. Entonces no lo ponemos. 5 por 9, 45. Entonces aquí tenemos menos por menos más, 9 por 5 también es 45. Siguiendo la misma lógica de acá de los dobles, quíntuples y así. 45 igual a 45. Vale. Ahora uno negativo y otro positivo. Por ejemplo, digamos menos 14 por 2. Es lo mismo entonces que 2 por menos 14. Vale. Menos por más da menos. 14 por 2, 28. Lo mismo acá. 2 más por menos da menos. 2 por 14 también es 28. Entonces lo dicho, menos 28 igual a menos 28. No importa el orden de los factores, no se altera el producto. Y acá no importó el orden de los sumandos, nos alteró la suma total. O de forma general, no importa el orden de los elementos, no se altera el resultado. Muchas formas de decir lo mismo. Cojan la que más puedan interiorizar. ¿Vale? No se trata de memorizar, sino de interiorizar y probablemente lo hagan con práctica y cosas así. Entonces eso es la propiedad conmutativa. Entonces estuvo fácil, sigamos. ¿Qué significa la propiedad asociativa? Vale, vamos ahora a la propiedad asociativa.
Bueno, la propiedad asociativa, como el nombre indica, asociativa del verbo asociar, significa que no importa la forma en que se asocien los elementos de las operaciones de suma y multiplicación, el resultado será el mismo. Por ejemplo, teniendo números de forma general, vamos a ponerle con brillitos, A y B que pertenecen a los números reales. De hecho, aquí voy a necesitar un número C también. A, B y C que pertenecen a los números reales. Se dice que si tenemos una operación como, entre paréntesis, A más B más C, esto va a ser exactamente lo mismo que tener, por ejemplo, A más B más C. ¿Vale? Y lo mismo con la multiplicación. Tener, entre paréntesis, A por B por C es lo mismo que tener A por, entre paréntesis, B por C. Esto es exactamente lo mismo. Vale, entonces diríamos acá, seguro que es exactamente lo mismo. Ah, por cierto, ya sabemos que con la suma viene de regalo a la resta, así que podemos decir lo mismo acá. A más el opuesto de B, que sería menos B. Aquí pondremos entonces un corchete para no usar otra vez paréntesis y así diferenciar. Son solamente signos de agrupación. Tendríamos entonces A más... Ah, pues claro, en el caso de la resta sería así. Entonces aquí consideramos a B como negativo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos menos B más C y eso está entre corchetes. Lo mismo acá, podríamos poner entonces A por el opuesto de B, que estaría entonces acá entre corchetes, por C igual a A por, aquí B es negativo, para nosotros, claro, puede ser también C o A negativo, solo por ejemplo. Entonces aquí sería por C y esto un corchete, vale. Tenemos esto, vale, tenemos esto, podría ser A o B negativo, eso está claro, ¿no? Esto me refiero en el caso de la resta, en el sentido de que esto sería A menos B, entre paréntesis, me da lo mismo, o sea, esto de aquí es lo mismo que acá abajo, ¿no? La segunda línea es lo mismo que la tercera. A menos B más C es lo mismo que poner entonces A más menos B más C. Vale. En el caso de la multiplicación también no importa si es negativo o positivo. Y lo dicho, la multiplicación viene de regalo con la división. Entonces si tenemos A dividido B dividido C, vale, entre paréntesis A dividido B dividido C, podemos plantear esto como, por si acaso hay que plantearlo bien antes de empezar con todo esto, sería A por el inverso de B por el inverso de C, vale, estaría entre paréntesis esto, vale, por cierto, antes que lo olvide, claro, era paréntesis de este lado, sería A dividido, bueno, de hecho sí, tengo que plantearlo primero así, entonces A por el inverso de B por el inverso de C. Entonces aquí tenemos esto entre paréntesis multiplicándose por el inverso de C. Entonces aquí podríamos poner A por, entre paréntesis, el inverso de B por el inverso de C. Vale. Entonces aquí están multiplicándose estos entre paréntesis y aquí sería entonces, de forma así con los dos puntitos que indica la división, sería A dividido B A dividido B por C. A ver, sería... bueno, en este caso, si esto viene a ser dividido B, entonces quiere decir que después se divide a C, pero para que tenga un resultado erróneo, para no confundir, tendría que escribirlo solo así nomás, ¿vale? A, entre paréntesis, A dividido B dividido C, planteándolo como una multiplicación, porque es lo mismo, sería A, entre paréntesis, A por 1 sobre B por 1 sobre C, es lo mismo que A por, entre paréntesis, 1 sobre B por 1 sobre C. Vale. Entonces tenemos esto. Vamos a plantear algunos ejemplos. Vamos con números positivos para este primer caso de acá. Este primer caso. Vale, entonces ponemos por ejemplo que 2 más 5 entre paréntesis más 7 es exactamente lo mismo que 2 más entre paréntesis 5 más 7. Vale, que aquí tengo un poco alterada mi tableta. Voy a ver qué pasa. Pues parece que está todo bien. Pues sigamos. Vale, entonces tenemos esto. Ahora, 2 más 5, sabemos que es 7. Entonces ahí subimos el paréntesis. Más 7. 2 más 5 más 7, 12. Entonces aquí tenemos 7 más 7, que sabemos que es lo mismo que 7 por 2. Entonces eso es 14. Vale, y 2 más 12, que es 14 también. Como vemos, no alteró el resultado la forma en que asociemos los elementos de la suma, que se les llama los elementos de la suma sumandos, ¿no? Entonces no importó cómo asocien con los paréntesis los elementos de la suma, da lo mismo.
Vale, ahora vamos a poner que uno de ellos sea negativo. Bueno, que ambos sean negativos, vamos a hacerlo primero. Por ejemplo, vamos a poner menos 2 más menos 5. Va a estar entre paréntesis, pongámosle en lugar de un paréntesis un corchete de otro color para no confundirlos tanto. Y entonces esto se va a sumar a un elemento C que va a ser, por ejemplo, digamos, menos 1. Ahora tendríamos que menos 2 más, aquí vería un corchete, el opuesto de 5, que es menos 5, más el opuesto de 1, que es menos 1, entre corchete. Vale, vamos a comprobar que esto es exactamente lo mismo. Aquí pondría entonces, con azul vamos a poner que menos 2 más menos 5. Parto de menos 2, me muevo 5 posiciones a la izquierda, menos 7. Ah, es mi Alexa. Alexa, para. Voy a terminar con esto entonces. Vamos, aquí tenemos menos 7. Este corchete que ya lo resolvimos, así que no lo ponemos, más menos 1. O sea, lo opuesto de 1. Entonces aquí tenemos esto, vale, y aquí menos 7 más menos 1, parto del menos 7, me muevo una posición a la izquierda, menos 8. Misma idea acá, tengo menos 2 más menos 5 más menos 1 sería menos 6. Entonces aquí tengo menos 2 más menos 6, parto de menos 2 y muevo 6 posiciones a la izquierda, me quedo en el menos 8. Entonces lo dicho, pero aquí se me alteró, se me puso el 8 como un triángulo. Esto es porque algunas figuras hace automáticamente whiteboard. Entonces aquí lo dicho, menos 7 más menos 1, menos 8. Mira, menos 8 igual a menos 8. Vale, ahora vamos con que solo uno de ellos sea negativo. Pondríamos de esta manera entonces, si solo uno es negativo. Pondríamos, en el caso de la suma, como menos 2, ya solo este será negativo, más 5, ¿vale? Estaría entre un corchete, para no usar de vuelta el paréntesis, más, digamos 2, que sería solo dijimos que no iba a ser negativo. 2. Entonces esto sería igual a plantear menos 2 más, entre paréntesis, 5 más 2. Vale, entonces aquí tendríamos menos 2 más 5. Menos 2 más 5 es, parto de menos 2, vamos a 5 posiciones a la izquierda, o lo veo al revés, ¿no? Porque sabemos que la propiedad conmutativa hace que sea igual. Da igual que sea entonces 5 más menos 2. Entonces puedo decir, parto del 5 y muevo 2 posiciones a la izquierda, quedándome en el 3 positivo. Entonces tengo 3 más 2, lo cual es 5, ¿vale? Entonces esto es igual a ¿qué? Menos 2, puedo bajarlo acá y digo, mira, 5 más 2 es 7, entonces tengo más 7. Parto del menos 2, me muevo 7 posiciones a la izquierda, o como la suma es conmutativa, parto del 7, me muevo 2 posiciones a la izquierda, me quedo entonces en el 5. Mira, 5 igual a 5. Entonces está comprobándose hasta aquí todo con la suma. Y podemos plantearlo también con la resta, con que una operación sea de resta al menos. Entonces podríamos poner algo como, digamos, 7 menos 3 más 2. ¿Vale? Esto sería lo mismo que poner entonces 7 entre paréntesis menos 3 más 2. Vale, entonces tendríamos 7 menos 3, lo cual es 4, positivo, más 2. 4 más 2 es 6. Aquí tendríamos entonces que 7, ojo, aquí tiene que ser un signo más, entonces, porque no es una multiplicación, es una suma todo. Más, aquí el opuesto de 3 más 2. Parto del 3, y muevo 2 posiciones a la derecha, quedaría en el menos 1. Entonces tengo más, menos 1. Entonces sería del 7, me muevo una posición a la izquierda, 6. Mira, 6 igual a 6. Vale, eso es con la resta. Y como sabemos, la resta también se puede plantear como una suma. Entonces puedo plantear esto de aquí, viéndome este primero, ¿vale? Como 7 más el opuesto de 3. Y aquí pondría un corchete entonces para no usar de nuevo paréntesis. Estos son 7, 7, vale. Más 2 es igual a 7 más ojo aquí, más el opuesto de 3. Aquí pondría un corchete. Más 2. Y aquí pues cerraría el corchete que ya abrí. Vale, podemos resolverlo si quieren. De 7 me muevo 3 posiciones a la izquierda, me quedo en el 4. Vale, entonces acá a más 2, 4 más 2, 6. Acá la misma idea. Tengo el 7 más menos 3 más 2. Parto del menos 3, me muevo 2 posiciones a la derecha, me quedo en el menos 1. Entonces tengo 7 más menos 1. Es decir, 7, una posición a la izquierda, 6. 6 igual a 6. Y así también pueden plantear la de acá, ¿no? En el lado de acá. Lo cual creo que ya sería redundar bastante, así que los dejo de tarea.
porque está muy sencillo. Entonces eso sería del lado de la suma, que viene de regalo a la resta con ella, ¿no? Ahora vamos por el lado de la multiplicación. Vamos a poner esto un poco más hacia la derecha. Vale, y aquí vamos a plantear asimismo todo lo que podamos hacer. Entonces vamos primero con números positivos. Tenemos entre paréntesis, digamos, 2 por 7 por 3. Esto sería igual, por ejemplo, a entonces 2 por, entre paréntesis, 7 por 3. Podemos entonces escribir que 2 por 7, que es 14 por 3. Aquí 2 por 7 por 3, 21. Entonces 14 por 3, vamos a hacer la multiplicación aquí al lado. 14 por 3. 4 por 3, 12. 2 llevo 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. 42. Vale, y aquí tenemos 2 por 21. 21 por 2. 21 por 2, por si acaso pueden hacer la operación así. O, como sabemos, una multiplicación es sumar el número, la cantidad de veces que indica la multiplicación. Es decir, si tenemos A por N, esto es igual a A más A más A más A más A, etc. N veces. N veces se suma A. N veces. Perdón, mi letra. N veces. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, A por 2, esto será igual a A más A. Tenemos A por 3, esto será igual a A más A más A. Entonces, con esa lógica, 21 por 2 es lo mismo que 21 más 21, lo cual daría claramente 42. Vale, entonces tenemos aquí que 42 es lo mismo que 42. Vale, entonces lo dicho, funciona acá con los números positivos. Vamos a ver con todos que sean negativos. Por ejemplo, menos 3 por, sería menos 3 entre paréntesis por, digamos, menos 9. Entonces, para no usar otra vez un paréntesis, vamos a poner un corchete aquí. Corchete, borramos esto y lo reemplazamos por un corchete. Vale, entonces aquí sería esto, digamos, por 2. Que da igual a, todos negativos, decíamos. Así que tiene que ser menos 2. Menos 2. Ahora, que esto sea igual, entonces, sería igual a asociarlo de otra forma, que sería menos 3 por, entre paréntesis, un corchete, para no usar lo mismo, menos 9 por menos 2. Aquí tenemos esto. Vale. Este me estaba pegando con el de acá, así que voy a poner como esta liñita separando. Vale, entonces, menos por menos, porque aquí podemos usar la ley de signos porque hablamos de una multiplicación. Solo en multiplicación se puede usar, no en suma o resta. Eso vamos a demostrarlo después. Menos por menos, más. 3 por 9, 27. Entonces aquí da 27 por menos 2. Más por menos, menos. Y 27 por 2, que es lo mismo que 27 más 27, podemos hacer esa suma. 27 más 27. 7 más 7, 14, llevo 1. 2 más 2, 4, más 1, 5. Ah, mira, 54. Entonces, menos 54. Aquí vamos a decir que tenemos entonces menos 3. Aquí, menos por menos, más. 9 por 2, 18. Entonces, tenemos menos 3 por 18. Menos por más es menos. Y 3 por 18, sabemos que 18 sería 18 por 3, es 18 más 18 más 18. 18 sumado a sí mismo 3 veces. Podemos hacer entonces 18 más 18. Tendría 8 más 8, que es lo mismo que 8 por 2, que es 16. Tenemos que llevo 1. Aquí tenemos entonces 36. 36 más 18 sería entonces 14. 6 más 8, 14. 4 llevo 1. 4, 5. 54. Ah, mira, me dio también menos 54. Entonces menos 54 igual a menos 54. Vale, ahora que solo uno sea negativo. Por cierto, creo que se me está agotando la mina de mi lápiz. Tendré que cambiarlo, porque creo que por eso está escribiendo un poco feo. Vale, entonces, vamos con que solo uno sea negativo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí que tengamos, 2 por 3, entre paréntesis, entonces, por menos 2. Aquí pongamos, entonces, que es lo mismo que 2 por, entre paréntesis, 3 por menos 2. Para no poner otra vez corchete, otra vez paréntesis por decir, vamos a poner un corchete. Entonces aquí voy a poner el trazo completo. Vale, ahí. Vale, eso para que viene el trazo completo en lugar de partes. Vale, entonces
Tendríamos 2 por 3, 6 por menos 2. Más por menos, menos. 6 por 2, 12. Menos 12. Vale. Entonces aquí tenemos 2 por más por menos, menos. 3 por 2, 6. Entonces tenemos menos 6. 2 por menos 6. Tenemos que hemos resuelto ese corchete, queda menos 6. Vale. Más por menos, menos. 2 por 6, 12. Entonces tenemos menos 12 igual a menos 12. Viendo que entonces funciona en todos los casos con los enteros, si son todos positivos, todos negativos, o al menos uno es negativo. Vale, vimos ya varios casos. Ahora vamos con la división, que es lo mismo que una multiplicación. Decimos que si tenemos una división como esta de acá, que vamos a plantear, digamos algo sencillo como 12, que sea división exacta, o sea, no de decimales. Digamos 12 dividido 6. 12 dividido 6 y después, a ver, planteémoslo como una multiplicación primero, ¿vale? Sería que si tenemos una multiplicación como 12 por el inverso de 6, entre paréntesis, y luego se multiplica esto por el inverso de 2, esto va a ser exactamente lo mismo que 12 por el inverso de 6 por el inverso de 2. Esto tiene que ser exactamente lo mismo. Es decir, que aquí tener 12 dividido 6 entre paréntesis y luego dividirlo a 2 es exactamente lo mismo que tener 12 por 6. Bueno, por aquí no puedo decir que 6 va a ser dividido 2, porque aquí tanto 6 como 2 son divisores, ¿vale? Por lo tanto no puedo decir 6 dividido 2, eso no tiene sentido. Entonces habría que plantearlo de la misma forma como 1 dividido 6, o sea, 1 sobre 6 y acá 1 sobre 2. Vale. Vale. Entonces aquí sería así. Vale, tendríamos entonces 12 dividido 6, que es 2. Y esto dividido 2. 2 dividido 2 es 1. Vale, otra forma de escribir el 1. 12 por... Aquí puedo multiplicar entonces un sexto por un medio, que sería simplemente 6 por 2, 12. Vale, entonces tenemos esto que no necesario poner paréntesis. Entonces tenemos 12 por un doceavo. Es decir, tenemos 12 sobre 12. Y 12 sobre 12 es 1. Entonces tenemos 1 igual a 1. Por lo tanto, está bien. ¿Vale? Ojo en esto. Asociar en esto de la división para asociarlo correctamente en esto de la división, recomiendo plantearlo como una multiplicación. Es decir, que si divide para 6, entonces por el inverso de 6. Si divide para 2, por el inverso de 2 y así. Entonces, esto aquí acá, por si acaso, 12 entre paréntesis dividido 6. Y, o sea, este paréntesis después se le divide a 2. Quiere decir que es lo mismo que simplemente no usar el paréntesis. Pero esto con cuidado, por supuesto. Porque de hecho no daría lo mismo. Ya que si tenemos 2 dividido 6, tenemos 2. Y después 2 dividido 2 daría a 1. Y ahí sí cumple el resultado, ¿no? Pero si tenemos algo así, puede suceder que no sea el mismo resultado. Por ejemplo, 6 dividido 2, 3. Y aquí 12 dividido 3 ya no es lo mismo. Aquí daría 4. Vale, entonces cuidado con esto. Primero planteenlo así, como la multiplicación por el inverso, para que esto de los productos asociativos, de la propiedad asociativa funcione correctamente. Que si nos damos cuenta con esto de la propiedad asociativa, como no importa cómo se asocian las operaciones, quiere decir que en conclusión, como no importa cómo se asocian las operaciones, podemos prescindir del paréntesis. Es decir, si tenemos de forma general entre paréntesis a más b más c, esto que va a ser lo mismo, como sabemos que a más entre paréntesis b más c, podemos simplemente plantearlo como a más b más c. Lo mismo con la multiplicación. Podemos plantear la multiplicación, por ejemplo, a por b entre paréntesis por c, que es lo mismo, como sabemos que a por entre paréntesis b por c. Podemos entonces plantear esto como simplemente prescindir del paréntesis, o sea, a por b por c. Y ya, es decir, con lo que hemos visto antes, puede escribir todo así, sin necesidad de utilizar ningún paréntesis, pero verificando, por supuesto, que lo que estamos escribiendo sea de hecho una igualdad, o sea correcto. Por ejemplo, acá diríamos entonces que esto es lo mismo que a más b más c. ¿Vale? Acá diríamos que esto de aquí es lo mismo que a más el opuesto de b más c. Acá diríamos que esto es lo mismo que a más el opuesto de b más c otra vez, porque fue básicamente lo mismo. Vale, acá en el caso de la multiplicación diríamos que entonces
Esto es lo mismo que A por B por C. Esto es lo mismo que A por menos B por C. Y acá diríamos que pues lo mismo. Podemos borrar esto de aquí, que son unas operaciones simples que había hecho, de suma, de multiplicación. Vale, sería entonces que esto es lo mismo que A por 1 sobre B por 1 sobre C. Vale, entonces lo dicho. En la suma y la multiplicación entre números reales, como no importa cómo asociemos, es decir, como de la forma no importa que agrupemos con paréntesis, corchetes, lo que sea, como no importa en estos casos, simplemente podemos prescindir, o sea, eliminar o no poner los paréntesis o corchetes o cualquier otra signo de agrupación que hayamos puesto. Ponerlo así a secas. Muy bien, entonces esto ha sido fácil. Vamos por la siguiente. ¿Qué significa la propiedad distributiva? Distributiva, indica mismo en el nombre. Distributiva viene del verbo distribuir. Y básicamente nos daremos cuenta de cómo se aplica este verbo en esta propiedad. La propiedad distributiva quiere decir que si tenemos números reales, cualesquiera A, B y C, que pertenecen a los números reales, ¿vale? Entonces, en el caso de la suma, bueno, de hecho, aquí lo importante es que en la propiedad distributiva no se aplica solo en la suma, o sea, que todo sea suma, o en la multiplicación, que todo sea multiplicación. Se aplica en una operación muy especial que es esta. A más B por C. Si tenemos una operación de esta forma, entre paréntesis A más B por C, entonces esto va a ser igual a distribuir C para cada sumando. Es decir, tendríamos que esto es igual a A por C más B por C. Entonces, esto es la propiedad distributiva. Vamos a verlo con números positivos, todo positivo. Vamos a verlo, por ejemplo, 2 más 3 por 5. Esto sería entonces 2 por 5 más 3 por 5. Lo cual entonces, como sabemos, me tiene que dar igual a 2 por 5, 10, más 3 por 5, 15, lo cual es igual a 10 más 15, que es 25. Vale, entonces esto de aquí es igual a 25. Vale, entonces ahora vamos con números que todos sean negativos. Por ejemplo, menos 2 más, digamos, menos 7. Entonces aquí vamos a ponerle un corchete para no usar de nuevo paréntesis. Y aquí diríamos que esto está multiplicándose a un número también negativo, por ejemplo, digamos, menos 3. Entonces aquí tendríamos que este número C, que ahora es menos 3, se multiplica para cada sumando. Es decir, se distribuye, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, el número A, que sería menos 2, por C, que sería menos 3, más el número B, que es menos 7, por C, que es menos 3. Vale, entonces aquí tendríamos menos por menos más, 2 por 3, 6. Vale, aquí tendríamos menos por menos más, 7 por 3, 21. Tendríamos 6 más 21, lo cual es 27. Y ya estaría. Entonces se nos dio esto igual a 27. Como vemos, se distribuye ese número C para A y B. Para los sumandos A y B específicamente. ¿Vale? Tiene que ser una operación específicamente así. Suma aquí entre paréntesis multiplicado a un número. ¿Vale? Si es de esta forma la operación que encuentren, entonces pueden utilizar esta propiedad, la propiedad distributiva. Entonces, vamos con que solo uno sea negativo. Por ejemplo, digamos que tenemos 3 más 9 y que el número C sea el negativo. 3 más 9 por menos 2. Entonces sería ese número A por C, que es menos 2, más ese número B, que es 9, por C, que es menos 2. Tendríamos entonces más por menos menos, 3 por 2, 6, más por menos menos, ojo, más por menos menos, entonces puedo poner el menos directamente, y 9 por 2, 18. Entonces aquí tengo menos 6 menos 18, lo cual es lo mismo que poner menos 6 más el opuesto de 18, que es menos 18. Lo cual entonces puedo decir que simplemente es, bueno, voy a ponerlo acá abajo, que simplemente es moverme del menos 6 en una recta numérica, moverme hacia la izquierda 18 posiciones. Por lo tanto, solo sumo 18 más 6. Eso sería mover las posiciones, ¿no? Si estoy en 6 posiciones, muevo 18 posiciones. Eso es 6 más 18 posiciones. Entonces sería 18 más 2, 20 más 4, 24. 24 posiciones me he movido en total hacia la izquierda. Entonces menos 24. Lo he dicho, menos 24. Entonces esta es la respuesta. Y vale, ya hemos hecho todos con positivos, todo con negativo y al menos uno negativo. Así que esto ya está muy comprobado. Vale, no se preocupen sobre esto de las propiedades porque seguramente veamos muchos más ejemplos sobre cómo utilizarlas en otros videos.
Entonces vamos a por ello. Voy a moverme a la otra pestaña, perdón. Vale, ¿qué significa la propiedad distributiva? Como sabemos, la propiedad distributiva significa entonces que si tenemos una operación de la forma A más B por C, C se multiplica por cada sumando. Es decir, si tenemos números reales A, B y C y A y B se están sumando y se multiplican para un número C, entonces es igual a por C más B por C. En otras palabras, significa que ese número que se está multiplicando se distribuye para los elementos que se están sumando. Muchas formas de decir lo mismo. Vale, entonces aquí también tengo esto que editarlo, porque también lo he puesto en látex. Así que voy a decir, mira, esto de aquí, que por favor esté en bloque de MathJax. Vale, entonces aquí lo voy a cerrar y estaría ahí. Bien, eso fue fácil. O botón 4. Demostrar la propiedad distributiva. Esto es buenísimo. Vamos a demostrar la propiedad distributiva. Entonces, para demostrar la propiedad distributiva voy a utilizar unos dos cuadrados. Bueno, de hecho, mejor que sean rectángulos, ¿vale? Para que tengan lados desiguales. Entonces tengo un rectángulo aquí. Imaginémoslo como un edificio, ¿vale? Tengo un rectángulo aquí y acá tengo otro rectángulo que sea igual. Entonces simplemente voy a copiar este de aquí. Duplicar. Vale, tengo dos cuadrados aquí, dos rectángulos, ¿vale? Entonces digamos que están los edificios pegados, están uno al lado del otro. Vale, entonces, como están uno al lado del otro, está obvísimo que ambos tienen la misma altura. Entonces digamos que este tiene altura A. Sí, digamos que este tiene una altura A. Entonces este de acá, por ende, también tiene una altura A. Eso es obvio, ¿no? Entonces no lo ponemos porque es obvio que tienen la misma altura. Y que digamos que este de acá para acá tiene un ancho B. Y este de acá para acá, como sabemos, es el mismo. Así que tiene el mismo ancho. Pues también sería B. Pero supongamos por un momento, solo por términos de ejemplo, que este cuadrado de aquí no es exactamente el mismo. Entonces voy a borrarlo un momento. Sería cogerlo esto y hacerlo un poco más estrecho. Vale, entonces ahí voy a hacer lo que sea diferente su ancho. Por términos prácticos simplemente. Entonces aquí va a tener un ancho de acá a acá. Que es C. Vale, entonces queremos calcular. Podemos calcular, ¿se acuerdan de la fórmula del rectángulo? Si han visto algo de geometría en la escuela, algo así. Tenemos base por altura. Así se calcula un rectángulo. Base por altura. Esa es la fórmula. Base, que es esto de aquí, es B y C. Eso es la base. La base de este rectángulo es B y la base de este otro rectángulo es C. Y la altura de ambos es A. Entonces, para calcular el área del primer rectángulo sería base por altura. Es decir, B por A, o lo que es lo mismo, A por B. Porque como sabemos, el producto es conmutativo. Entonces, en el lado de acá, podemos poner entonces para calcular esto lo mismo, base por altura. Sería C por A, lo que es lo mismo, A por C. Ahora, sabemos que esto es así. Si queremos calcular el rectángulo que forman estos dos, porque claramente este forma un rectángulo de un ancho total, ¿no? Un ancho total que es B más C. Ese ancho es B más C. Este es un ancho total ya que la altura es la misma. Es un rectángulo más grande. Entonces decimos que sería base por altura. La base es B más C por la altura, que la altura es A. Lo cual, como sabemos, con el producto es conmutativo, es lo mismo que poner A por, entre paréntesis, B más C. ¿Vale? Entonces tenemos esto. Ahora, si nos damos cuenta, todo esto de hecho es una igualdad. Es decir, que calcular si queremos calcular el área de ambos rectángulos, planteamos esto, B más C por A. Y si queremos calcular lo mismo, podemos hacerlo de otra manera. Sería simplemente poniendo que la base por altura, que sería A por B del primer rectángulo, más base por altura, que sería A por C del segundo rectángulo. ¿Vale? Esto es lo mismo. Entonces, como estos dos de aquí son exactamente lo mismo, vamos a ponerlo acá en rojo, que A por este lado de acá, A por B más C, es exactamente lo mismo que A por B, que es este lado de acá, más A por C. Mira, sin darnos cuenta, tenemos aquí la propiedad distributiva, es decir, A se multiplicó para cada uno de los sumandos. Como vemos, A por B y A por C. Entonces, así se demuestra de forma intuitiva, como ejemplo simple, la propiedad distributiva. Lo dicho, si queremos calcular
el área de dos rectángulos, hacemos base por altura. Si queremos sumar esas dos áreas, sería A por B más A por C. O otra forma de sumarlas sería A por B más C. Entonces está comprobado. Vale, entonces con ese ejemplo espero que hayan entendido. Estuvo fácil. Vamos a continuar. Entonces vamos, que estuvo fácil. ¿Qué significa elemento neutro? Vale, elemento neutro, elemento neutro. Elemento neutro también es una propiedad de los números reales. ¿Qué significa? Es la pregunta. El elemento neutro significa que en el caso de la suma y en el caso de la multiplicación, que son las operaciones básicas con los números reales, existe un elemento neutro. Y por lo tanto también en la resta y la división, porque vienen de regalo con la suma y la multiplicación. Vale, para entenderlo mejor hay que plantearlo de esta manera. Decimos que en la suma, vamos a hablar en la suma o adición, el elemento neutro de la adición es 0, porque todo número sumado con 0 o sumado a 0 es igual al mismo número. De forma general, A más 0 es igual a A. Ahora, en la multiplicación, decimos esto, que el elemento neutro de la multiplicación es el 1, tal que al multiplicar cualquier número A por 1 es igual al mismo número. ¿Vale? Entonces en la suma A más 0 es igual a A y en la multiplicación A por 1 es igual a A. El elemento neutro de la suma es 0 y el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Porque como vemos es neutro, no altera el resultado, es el mismo. ¿Vale? Entonces eso es el elemento neutro. Vale, entonces lo dicho, estuvo fácil. Vamos al número, vamos a decir que es fácil. Vamos con el 4. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma o de la adición? Como ya dijimos, el elemento neutro de la suma o la adición es el 0. Porque todo número sumado con él da el mismo número. En la multiplicación es el 1, porque asimismo todo número multiplicado por él da el mismo número. Vale, ¿cuál es el elemento inverso de la suma barra adición? Elemento inverso de la suma barra adición. Ahora vamos a hablar sobre el elemento inverso, ¿no? Vamos a hablar del elemento inverso asimismo en la suma y en la multiplicación. Vale, voy a borrar esto para no confundirnos. Ya no hablamos de elemento neutro, sino de elemento inverso, que es otra cosa y también es una propiedad de los reales. Decimos que el elemento inverso en la suma al elemento inverso se le dice inverso aditivo o también se le dice inverso aditivo. De hecho, es el único nombre que recuerdo. Inverso, en la suma al elemento inverso, en la suma se le dice inverso aditivo. Creo que no hay otro nombre. Entonces, sería que, para plantearlo, hay que decir que el inverso de un número A es menos A, tal que al sumarlos, o sea, A más su opuesto. Por cierto, ese es el otro nombre. Al inverso en las sumas, al elemento inverso en la suma se lo conoce como inverso aditivo o como opuesto. Tiene esos dos nombres. Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, el inverso aditivo o el opuesto de A es menos A, tal que al sumar A más su inverso u opuesto nos da igual al elemento neutro de la adición, que es el 0. Oh, vaya, ya apareció de nuevo el 0. Y de hecho esto es así, está clarísimo, ¿no? Porque cualquier número A, por ejemplo, digamos que A es igual a 2. Si A es igual a 2, tenemos menos 2 acá. Como sabemos, toda suma de esta manera con el opuesto es una resta. Entonces 2 menos 2, lo cual claramente es 0. ¿Vale? Entonces este es el elemento inverso de la adición. Ahora, en la multiplicación, decimos que el elemento inverso de cualquier número A es 1 sobre A. Que por si acaso 1 sobre A también puede escribirse como potencia, que sería A elevado a menos 1. Entonces, lo mismo que con la adición. El inverso multiplicativo de A es 1 sobre A, tal que al multiplicarlos, o sea, multiplicar A por su inverso, que es lo mismo que hacer esto, tal que multiplicar A por su inverso, el resultado es el elemento neutro de la multiplicación, es decir, que todo esto me da igual a 1. Y esto podemos comprobarlo. Si A, por ejemplo, digamos que es igual ahora a 3, entonces tendríamos 3 por 1/3, lo cual nos da 3 sobre 3, lo cual es 1. Lo dicho, está comprobado. Ahora, si planteamos que A es 3, podemos también escribir el inverso de A,
como con exponente menos 1, es decir, 3 elevado a menos 1. Esto sería entonces 1. Podemos comprobar que es 1 utilizando, por ejemplo, propiedades de las potencias. Como esto es una multiplicación, podemos decir que esto es 3 y se suman los exponentes. 1 más el opuesto de 1. Entonces aquí tendría 1 más opuesto. Es decir, estoy en el 1 positivo, me muevo una posición a la izquierda, me quedo en el 0. Entonces esto es 3 elevado a 0. Y como aprenderemos en el video que veré sobre las potencias, cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1. Te lo he dicho, 1 igual a 1 por todo lado. Y de hecho esto es una comprobación de paso de que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es 1. Si se dan cuenta, por eso puse la flecha, el ejemplo de arriba, ¿vale? Entonces eso es el elemento inverso. Vale, entonces aquí estuvo fácil. Como también se le llama el elemento inverso de la suma o adición, se le llama también, como dijimos, inverso aditivo u opuesto. ¿Qué es el opuesto del opuesto? Entonces algo interesante en la suma. El opuesto del opuesto. Nosotros decimos que si tenemos un número A, su opuesto es menos A. Si hablamos de que queremos el opuesto del opuesto de A, lo escribiríamos así. El opuesto del opuesto de A. Si quieren verlo de otra manera, cada menos es una palabra opuesto. ¿Vale? Entonces, el opuesto de A es menos A. Y el opuesto del opuesto de A es menos menos A. ¿Y a qué es igual menos menos A? Podemos graficar, podemos representar, expresar esto como menos 1 por menos A. Y menos 1 por menos A sabemos que va a ser menos por menos más y 1 por A es A. Entonces tenemos A simplemente. Entonces podemos decir que de forma ya compacta que el opuesto del opuesto de A es A. ¿Vale? Es como un juego. El opuesto de A es menos A y el opuesto del opuesto de A es A. Y si quieren verlo de otra manera, el opuesto del opuesto del opuesto de A, el opuesto del opuesto del opuesto de A, así con triple opuesto, aquí pongámosle un corchete para no confundir. ¿Vale? Entonces aquí el opuesto del opuesto del opuesto de A viene a ser entonces menos A, porque como ven podemos plantearlo de la siguiente manera. Podemos plantearlo como menos 1 por menos 1 por menos A, lo cual nos da igual a, si queremos aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan de la propiedad asociativa? Decíamos que como todo está en términos de multiplicación, da lo mismo utilizar paréntesis o cualquier otra opción de agrupación, ¿no? Podemos prescindir de los paréntesis. Entonces puedo escribir esto como menos 1 por menos 1. Vale, aquí le pongo paréntesis para diferenciar el menos con el por, nada más. Por menos A. Entonces aquí sería menos por menos más y más por menos menos. Y 1 por 1 es 1 y 1 por A es A. Entonces tenemos menos A. Entonces decimos que el opuesto del opuesto del opuesto de A es menos A. Tiene todo el sentido, ¿no? Porque claro, solamente es un opuesto más. Y así podemos jugar sucesivamente. Podemos decir entonces que, por ejemplo, puedo poner aquí unas llaves. Entonces que el opuesto del opuesto, aquí está un corchete, del opuesto de A, aquí 4 veces el opuesto, viene a ser entonces A. Y eso también podemos comprobarlo planteándolo así como una multiplicación por menos 1. Vale, entonces como un juego. Entonces lo dicho, es el opuesto del opuesto. Por cierto, también podemos plantear un ejemplo. Ahora que lo vea bien, podemos plantear un ejemplo del opuesto del opuesto. Por ejemplo, si tenemos este caso, 2 menos menos 3, podemos plantear que esto es igual a el opuesto del opuesto de 3 es 3, positivo. Entonces sería 2 más 3. Y ya sabríamos que esto es 5 de 1. O podemos plantearlo como 2 menos, ojo que aquí es menos, podemos plantear como que está menos 1 por menos 3. Entonces diríamos que menos 1 está multiplicando al menos 3, lo cual te da 3 positivo. Y entonces ahí tienes 5. Ojo que estos son igual, no son 2, parece un 2. Vale. Y como sabemos, esta resta también se podría plantear como una suma. Podemos plantearlo así. 2 más el opuesto del opuesto de 3. Entonces, en términos de multiplicación, podemos ponerlo así. 2 más menos 1 por menos 3. Lo cual me da a simplemente decir que aquí tengo 2 más menos 1 por menos 3 es 3. Entonces tengo 2 más 3, lo cual es, de nuevo, 5.
Vale, ahí fue un caso en el que tuvimos que aplicar el conocimiento del opuesto, que es como un juego. Es fácil. Vale. ¿Cuál es el elemento inverso de multiplicación? Como dijimos, es el 1, porque no altera el resultado. A por 1 es igual a A. Ah, y esto también es importante. El inverso multiplicativo solo existe para un número que no sea 0, o sea, un número no nulo. Cuando decíamos que el inverso multiplicativo de A es 1 sobre A, nos referimos a cualquier número A que no sea 0, es decir, A no sea igual a 0, A distinto de 0. ¿Por qué? Porque no puede ser que 0 por 1 sea igual a 1. Por cierto, 0 por 1, donde A sea igual a 0, sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si hacemos que esto sea así, entonces no tendría ningún sentido multiplicarlo por 1, porque al multiplicarlo por ejemplo, por 2 también da 0. Multiplicarlo, por ejemplo, por, no sé, menos 1.000.000, que sería menos 10 elevado a 6, también nos daría 0 y así. ¿Por qué? Porque 0 es el elemento 0 de la multiplicación. Lo que quiere decir que cualquier número multiplicado por 0 nos da igual a 0. Vale, entonces eso. Vamos a editar esto rápidamente. Vamos a poner aquí multiplicación. No sé por qué se puso así de raro. Multiplicación, el inverso de... Bueno, esto lo voy a editar después porque si no voy a enredar. Entonces vamos a ver 4. Vamos. ¿Cómo también se le llama el elemento inverso de la multiplicación? Esto habríamos hablado sobre nombres para el elemento inverso de la adición o suma. Al elemento inverso de la multiplicación también se le da otros nombres, aparte del elemento inverso de la multiplicación. Se le da nombres como inverso multiplicativo, recíproco o inverso de un número cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, decimos que el inverso de A, el inverso de B, el inverso de 7, el inverso de 8, así, ¿vale? O el recíproco de A, y nos referimos a su elemento inverso. O decimos el inverso multiplicativo, nos referimos al elemento inverso. Entonces, lo dicho, recapitulando de nuevo por si acaso, no existe el elemento inverso del 0. Existen para todos menos para el 0. 0 no tiene elemento inverso multiplicativo. Ni aditivo tampoco, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces no tiene tampoco no tiene elemento inverso en los números reales, ni para la suma ni para la multiplicación. Vale, ¿qué significa la propiedad orden? Pues la propiedad orden significa que los números reales están ordenados, es decir, que bien un número real es mayor que otro, o viceversa, o son iguales. Vale, de forma un poquito más rigurosa podemos hacerlo así. Decimos que tenemos números A y B que pertenecen a los números reales. Entonces la propiedad orden dice que solo puede darse uno de los siguientes casos. A es mayor que B, o A es menor que B, o A es igual a B. Solo puede pasar uno de estos casos, ¿vale? No pueden ser que pase que A sea mayor a B y a la B sea menor que B, o que a la B sea igual a B. Es imposible. Pueden darle valores A y B y se dan cuenta. Por ejemplo, A es 5 y B es 2. Entonces, y B es 2, entonces lo he dicho. 5 mayor que 2. Pero si yo pongo los mismos valores acá sustituyendo, tendría entonces 5 menor que 2, lo cual no es así. O que 5 es igual a 2, lo cual no es así. ¿Vale? Eso solo puede darse un caso a la vez, es la propiedad orden. Están ordenados. Vale, entonces eso estuvo fácil. ¿Cuáles son los postulados de orden? Aquí, de hecho, este que acabo de poner aquí es uno de los postulados de orden. Este postulado de orden se conoce como el postulado de tricotomía. Escribe así. Tricotomía. Tricotomía. Existen postulados de orden. El postulado de tricotomía, que es este de acá. El postulado aditivo. El postulado multiplicativo. Y el postulado transitivo. Entonces tenemos 4. Vale, estuvo fácil. ¿Cuál es el postulado de tricotomía? O sea, ¿qué es? Sabemos que el postulado de tricotomía es uno de los postulados de la propiedad orden de los números reales. ¿Pero qué significa? Pues el postulado de tricotomía significa que solo dados números reales, como ya dijimos, A y B, solamente puede existir uno de los siguientes casos. A es mayor que B, A es menor que B o A es igual a B. Vamos con ejemplos prácticos.
Vamos a ver esto de aquí. De hecho, ejemplos prácticos no habría mucho que poner porque siempre con cualquier número, independientemente del que cojamos, siempre va a darse estos casos. Por ejemplo, negativos. Menos 2. Digamos que menos 2 es mayor que, por ejemplo, menos 100. Esto se cumple. Si reemplazamos los valores, tendríamos que menos 100 es menor que menos 2. De hecho, por cierto, aquí menos 100 menor que menos 2. De hecho, sí se cumple, porque menos 2 es un número negativo que está más a la derecha, por lo tanto es mayor que menos 100. Y menos 100 es un número negativo que está más a la izquierda que menos 2, por lo tanto es menor que menos 2. Entonces, esto de aquí se cumple. Se cumple, de hecho, pero no se cumple que menos 100 sea igual a menos 2. ¿Vale? O que menos 2 igual a menos 100, es lo mismo. Vale. Ahora vamos con otro. Ya todos positivos hicimos, todos negativos. Ahora que al menos uno sea negativo. Por ejemplo, pongamos, digamos, 2 mayor que menos, no sé, 81. Por ejemplo, menos 81. 2 es mayor que menos 81, eso es cierto. Ahora, si reemplazamos las variables o las letras, tendríamos que 2 es menor que menos 81, lo cual no es verdad. 2 es mayor siempre, porque cualquier número positivo obviamente es mayor que cualquier negativo, entonces esto no se cumple. Y mucho menos se va a cumplir que 2 sea igual a menos 81. Obviamente no son lo mismo. No es lo mismo tener 2 manzanas que tener menos 81 manzanas. No es lo mismo tener $2 que deber $81 de la nada. Entonces no es lo mismo. Vale, entonces ya podemos pasar al siguiente postulado. Vamos, ¿qué es el postulado transitivo? Pues como la palabra indica, es del verbo pero hay un verbo así, se me está yendo. Transitivo es como de traspasar, heredar, como que se hereda una propiedad a otro, como que se hereda algo, algún valor, un bien, una propiedad, algo así, a otra persona, a otro número, en este caso, otro objeto. Es una propiedad de traspasar, algo así. Lo siento que no me acuerdo bien cómo definirlo. Bueno, ya, el postulado transitivo. El postulado transitivo dice lo siguiente. Vamos a ver esto más acá. Dice que si tenemos números A, B y C que pertenecen a los números reales, el postulado transitivo dice que si A es mayor que B y, ojo que estas son condiciones que tienen que cumplirse. Primero que se cumpla la primera condición. Si se cumple que A es mayor que B y después se cumple que B es mayor que C, entonces en consecuencia A es mayor que C. Esto es lo que dice el postulado transitivo, refiriéndonos tanto obviamente a números positivos, negativos o mezclados entre ellos. Entonces vamos a hacer esos ejemplos. Vamos a poner solo en términos de números positivos. Tenemos, por ejemplo, que 7 sería A y que B sea 5, por ejemplo. Entonces tendríamos 7 mayor que 5. ¿Vale? Se cumple. Ahora, si se cumple asimismo, como sabemos esta condición, vamos a la siguiente condición, que sería que 5, que es B, sea mayor que un número C. Por ejemplo, que C sea 2. Entonces se cumple estas dos condiciones y tenemos como consecuencia esto de acá, que 7, que es A, va a ser mayor que C, que es 2. Y de hecho se cumple. Como vemos, 7 mayor que 2. Entonces en términos de positivos se cumple. Ahora vamos en términos de que todos sean negativos. Vale, aquí va a cambiar radicalmente las cosas. Por ejemplo, aquí aquí A va a ser un número negativo, por ejemplo, menos 2. Decimos que menos 2 sea mayor que, por ejemplo, menos 13. Esto se cumple claramente. Menos 2 claramente es mayor que menos 13. Ahora, porque si se dan cuenta funcionan de forma opuesta, que al compararlos funcionan de forma opuesta que con los positivos. El que parece ser mayor realmente es mucho menor. ¿Vale? Entonces, menos 2 mayor que menos 13. Ahora, menos 3 es B, decimos que es mayor que C. Mayor que C. Por ejemplo, que C sea menos 21. Esto se cumple. Esto es verdad. Entonces, si estas dos cosas son verdades, tenemos como consecuencia o como conclusión lo siguiente. Que A, que es menos 2, va a ser mayor que C, que es menos 21. Menos 21. Y esto es cierto. Menos 2 es mayor que menos 21 en efecto. Ahora, vamos con que al menos 1 sea negativo. Vamos con que C sea negativo, ¿vale? Decimos que A y B son positivos entonces. Por ejemplo, tenemos que 11 es mayor que 5, ¿vale? Donde 11 es A y B es 5. Entonces esto se cumple en efecto. 11 mayor que 5.
Ahora, decimos que 5 es mayor que C. 5 es mayor que C sea menos 2, por ejemplo. Se cumple claramente porque en este caso C es menos 2 y cualquier negativo es obviamente menor que cualquier positivo. Entonces está bien, 5 mayor que menos 2. Ahora aquí dice que debe cumplirse que A, que es 11, debe también ser mayor que C, que es menos 2, lo cual claramente se cumple, porque ya dijimos cualquier positivo mayor que cualquier negativo. Entonces lo dicho, hasta aquí está todo bien. Vale, entonces podemos ya seguir avanzando. Eso sería el postulado transitivo. Vale, como dije, consideramos que todas las variables sean positivas, que todas las variables sean negativas, que solo la variable C es negativa. Y si A, B y C, pero son reales, y si A, aquí parece que hay algo que me estoy pasando. Vamos a ver, propiedad transitiva. Hostia, a ver. Si todas las variables son positivas, todas son negativas, y si la C es negativa, y si, de hecho aquí he puesto otro más, si A, B y C pertenecen a los reales, y si A es menor a, este puse como menor, vale. ¿El lógico también es lo mismo? No, claro que no. Entonces aquí vamos a poner el otro lado. O sea, aquí va como a traspasar la propiedad de que uno sea mayor que el otro. Entonces acá vamos a pasar con lo mismo que la propiedad de que sea menor que el otro. Entonces vamos con eso. Eso me parece también bueno para pensar. Entonces, de la misma forma, con los números reales también no solo existe que A sea mayor que B y tal, también obviamente se da el caso de que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. ¿Vale? Este caso también se da. Esto también se da. También transide, también se transmiten la propiedad del uno al otro. ¿Vale? Entonces, que A, por ejemplo, sea 2. Vamos en términos de solo positivos. Que A sea 2. Que B sea, por ejemplo, decimos que A es menor que, bueno, A es menor que, por ejemplo, 11. Entonces B es 11. B es 11 y decimos que es menor que C, que puede ser un número cualquiera, por ejemplo, 5. Entonces decimos que A, que en este caso es 2, es menor que el número C, que es 5. Entonces lo dicho, se cumple con los números positivos, ya está comprobadísimo. Ahora vamos con que todos sean negativos. Por ejemplo, diríamos que menos 81 es menor que menos 21, lo cual es cierto. Entonces esto es cierto. Por ejemplo, esto acá también fue cierto todo, ¿no? Esto fue cierto, esto es cierto. Ahora, B, que es menos 21, decimos que tiene que ser menor a un número C. Ese número C, por ejemplo, pongámosle que es... ese número C, por ejemplo, pongámosle que es menos 2. Entonces, se cumple. Menos 21 claramente es menor que menos 2. Entonces, esto se cumple. Y en consecuencia, hablamos de consecuencia. Si se cumplen cuando hablo de consecuencias, quiere decir que si cumplo esto y también se cumple esto, o sea, sí y solo si se cumplen estas dos condiciones, pasa lo siguiente. Pasa que A es menor que C. A, que es menos 81, es menor que C, que es menos 2. Y en efecto, esto es así. Menos 81 es menor que menos 2. Vale, ahora consideremos que uno solo sea negativo. Consideremos que solo C sea negativo. Decimos que, por ejemplo, 7 es menor que, digamos, 80. Entonces aquí tenemos que B es 80. Entonces 80 decimos que es, por ejemplo, que hacen figuras. Digamos que entonces B, que es 80, es menor que un número C cualquiera. El número C negativo, entonces cualquier negativo puede ser que cumple esto. Por ejemplo, digamos menos 3. Entonces, en consecuencia, dadas que se cumplieron estas dos condiciones, tenemos que A, que es 7, es menor que C, que es menos 3. Y como sabemos, esto de hecho no es así. 7 no puede ser menor que menos 3, porque cualquier positivo de hecho es mayor que cualquier negativo. Esto realmente es que 7 es mayor que menos 3. ¿Vale? Entonces esto está mal. Por lo tanto, en este caso vemos que aquí falla esta propiedad cuando hablamos de A menor que B, B menor que C. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Vamos a... Ya podemos seguir con esto. Claro, ya esto está, como habían puesto, debido a que B sería positivo y C sería negativo, C necesariamente es mayor que cualquier positivo, porque C necesariamente es menor. Y C sería negativo, C necesariamente es menor, lo siento,
menor que cualquier positivo. Entonces es imposible cumplir la condición B menor que C. Bien que revisé la nota, lo había dejado así. Pero bueno, eso también es la parte positiva de compartir o dar una clase, aunque sea de esta manera. Porque ahí veo algunos huecos que tengo, entonces me ayudo yo mismo y así me ayudo a ustedes también. Ahora, sigamos con lo siguiente. Tenemos aquí Anki. Ya usamos todas estas cosas. Entonces decimos que esto fue fácil y seguimos. ¿Qué es el postulado aditivo? ¿O qué significa en tal caso sería? ¿Qué significa el postulado aditivo? Vamos, ¿qué significa el postulado aditivo? Sabemos ¿qué es el postulado aditivo? Sabemos de forma simple que el postulado aditivo es uno de los postulados de la propiedad orden, que es una propiedad de los números reales. El postulado aditivo dice que si tenemos números A, B y C que pertenecen a los números reales, y si tenemos que A es mayor que B, y tenemos la siguiente condición, que es que B es mayor que C. Bueno, no, de hecho esto no es así porque sería transitivo de no. Si tenemos que A es mayor que B, esta es la primera condición, ¿vale? La segunda condición es que si a A y B le sumamos un número C, o sea A más C, y luego tenemos B más C, pasará lo siguiente. Pasará que A más C es mayor que B más C. ¿Vale? Es como que no importa qué número puede decirse así, que no importa qué número se le sume a B, A seguirá siendo mayor. Al sumarle el mismo número, por supuesto. Si no se le suma el mismo número, B va a ser mayor en algún caso. Vale, entonces si se le suman los mismos números, el resultado de A será mayor que el resultado de B. Ya les puedo decir de muchas maneras lo mismo. Entonces, cumpliéndose estas dos condiciones, tenemos esta consecuencia. Ahora, en lo dicho, vamos a plantear con números que todos sean enteros positivos. O también se puede decir naturales, que es lo mismo que enteros positivos. Entonces tenemos que, por ejemplo, 7 es mayor que 2. Entonces tendríamos que, si nosotros sumamos un número C, por ejemplo, que es, digamos que C sea 3, entonces tendríamos 7 más 3 y tendríamos B, que es 2 más 3. Esto sería que entonces, en consecuencia, 7 más 3 es mayor que 2 más 3. Y de hecho se cumple, porque 7 más 3 es 10 y 2 más 3 es 5. Y claramente 10 es mayor que 5. Vale, ahora vamos con que, vamos con que todos sean negativos. Por ejemplo, menos 9, decimos que es mayor que, por ejemplo, menos 100. Esto claramente es verdad. Menos 9 es mayor que menos 100. Y digamos que ahora le sumamos al número A un número C cualquiera, que sea negativo, claro, porque estamos ahora en términos de negativos. Sería menos 9 más, por ejemplo, menos 2. Y a B, que es menos 100, también le vamos a sumar menos 2. Vale, sumándoles el mismo número, tenemos que en consecuencia, menos 9 más el opuesto de 2, o sea, menos 2, es mayor que, le pondré un poco más hacia la derecha, esto es mayor que menos 100 más el opuesto de 2. Es decir que vamos a hacer el resultado para ver si esto es verdad. Menos 9 más el opuesto de 2. Eso es menos 11. Me muevo del menos 9, 2 posiciones a la izquierda. Me dejan al menos 11. Menos 11 mayor que menos 100 más el opuesto de 2. Esto sería menos 98. Porque me muevo, bueno, 98 no, ¿qué estoy diciendo? Tiene que ser mayor, un número negativo más grande, más hacia la izquierda, o sea, del menos 100 me muevo 2 posiciones a la izquierda, sería menos 102, menos 102. Entonces, lo dicho, claramente, menos 11 es mayor que menos 102. Entonces, lo dicho, se ha cumplido esto. Se ha cumplido acá, se ha cumplido acá. Ahora vamos con que C sea negativo, ¿ya? O sea, que al menos 1 sea negativo. Entonces tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, digamos 13 es mayor que 4. Entonces, si nosotros sumamos un número C a 13, por ejemplo, le sumamos un número C, digamos, menos 5. Y a B, que es 4, le sumamos también ese mismo número C, que es menos 5. Entonces tenemos en consecuencia, dadas estas dos condiciones, en consecuencia tenemos que, yo voy a poner esto un poco más abajo, porque ya se me está acabando el espacio.
En consecuencia tenemos que 13 más el opuesto de 5 es mayor que 4 más el opuesto de 5. Eso lo podemos comprobar ahora mismo. Estamos en el 13 y sabemos que una suma con el opuesto es lo mismo que una resta, ¿no? Es decir, que esto es lo mismo que 13 menos 5 y esto es lo mismo que 4 menos 5. Entonces aquí tendremos 13 menos 5, facilísimo. Eso sería 8. Sí, claramente es 8, positivo. Entonces 8, y acá tendríamos 4 menos 5, lo cual claramente es menos 1. Entonces sería 8 es mayor que menos 1, lo cual obviamente es cierto. Entonces ya hemos hecho esto en el caso de que A sea mayor que B. Y me parece que también puse A menor que B, no estoy recuerdo esa parte. Vamos a ver postulado transitivo, que ya vimos, postulado aditivo. No, de hecho no puse que A sea menor que B, porque eso no le veo un sentido. Vale, entonces esto está bien así. Ya hemos acabado el postulado aditivo. Y ahora falta el último postulado, que es el multiplicativo. Vale, entonces vamos a por él. Vamos a decir que el postulado aditivo entonces estuvo fácil. Y vamos a decir que el postulado multiplicativo hay que responderlo. ¿Vale? ¿Qué es el postulado multiplicativo? Es similar al aditivo por si acaso, porque así como en el aditivo se habla de que hay un caso en el que se le suman números, acá a vuelta hay un caso en el que se le multiplican números a A y B, ¿vale? Es decir, para que se den cuenta que es lo mismo, tendríamos A, B y C que pertenecen a los reales, ¿vale? Todos son reales. Entonces, si tenemos que A es mayor que B y multiplicamos, es la primera condición. La segunda condición es que si multiplicamos a A un número C y a B también le multiplicamos un número C, de la segunda condición, entonces en consecuencia, de hecho aquí le hice demasiado grande esto, entonces en consecuencia A por C es mayor que B por C. Es decir, en otras palabras, que no importa qué número se le multiplique a B, si se le multiplica el mismo a A, entonces el resultado de A será mayor que el resultado de B. Vamos a verlo con números enteros positivos. Por ejemplo, decimos que, no sé, 13 es mayor que 7. Vale, entonces si multiplicamos a 13 un número C que sea 2, por ejemplo, y a 7 un número C que sería también 2, entonces aquí va a darse este caso, que 13 por 2 va a ser ya de una mayor que 7 por 2. No es necesario hacer la operación, pero lo haremos para que se compruebe fácilmente. 13 por 2, que sería 26, o sea 13 más 13, que es lo mismo que 13 por 2, mayor que 7 por 2, que es 14. Se cumple. Vamos ahora con números negativos, todos negativos. Por ejemplo, pongamos menos 21, que sean menos 21, sabemos que es mayor que, por ejemplo, menos, no sé, 23, por ejemplo, ¿vale? Menos 21 es claramente mayor que menos 23. Ahora, si nosotros multiplicamos a cada número, que también sería negativo, entonces sería menos 21 por, digamos, menos 3. Y aquí digamos también que le multiplicamos a menos 23 por menos 3. Vale, entonces, cumplidas estas dos cosas, tendríamos entonces en consecuencia que menos 21 por menos 3 es mayor que menos 23 por, vamos a movernos un poco más a la derecha, menos 3. Vale, vamos a comprobarlo. Menos por menos, más. No ponemos el signo. 21 por 3. Vamos a hacer la operación. 21 por 3. Con enteros positivos hagamos la operación y ya sabemos que tiene el signo positivo, así que está bien. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Tenemos 63. Tenemos 63 y acá tendríamos 23 por 3, porque menos por menos más, y luego 23 por 3. 23 por 3. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 69. 69. De hecho, a ver, 21 mayor que, está bien. Multiplico números negativos, está bien. Así que aquí tendríamos 69. Y si nos damos cuenta, cuando todos son números negativos, ya no se cumple esta propiedad. Porque aquí nos dice algo que es falso. Aquí nos dice que menos 63 va a ser mayor que... Aquí nos dice que 63 va a ser mayor que 69, lo cual es falso. Claramente sabemos que 63 es de hecho menor que 69. Esto sí se cumple. Entonces, como no se cumple esta propiedad, debemos tener en cuenta que no se cumple en el caso de que todos sean negativos. ¿Por qué? Porque como todos son negativos, al multiplicarse por ley de signos, negativo con negativo da positivo. Por lo tanto, entre más pequeño haya sido ese número negativo,
su resultado al multiplicarlo por otro negativo va a ser un número positivo menor que en el otro caso, ¿no? Entonces eso es un poco difícil de explicarlo, pero si lo hacen así resolviéndolo se dan cuenta. Porque claro, un número negativo funciona de forma opuesta que un número positivo al compararse entre ellos mismos. Un número negativo, por ejemplo, menos 21, es mucho mayor que menos 1.000.000. Y en cambio en los positivos se da al revés. 1.000.000 es muchísimo mayor que 21. Entonces al multiplicarlo por otro positivo nos da un producto positivo. Por lo tanto, necesariamente el producto de acá, de menos 23, que viene siendo menor, en el caso de compararlos con negativos, al multiplicarlo por el menos, o sea, que sea más, terminará siendo un número positivo mayor. O sea, positivo, y ese número positivo necesariamente será mayor que los demás. Vale, tal vez lo rende mucho, pero lo entenderán seguramente. Solo unos pocos ejercicios y lo descubrirán. Entonces, eso es el postulado multiplicativo. Vale, entonces lo dicho, eso es el postulado multiplicativo. Si C es negativo, tal. De hecho, si lo puse aquí, C es negativo. Si solo la variable C es negativa, entonces... de hecho sí, me falta eso. Que dijimos que todos son negativos y ahora solo la variable C que sea negativa. Casi lo olvido. Muy bien. Tenemos que solo la variable C sea negativa. Por ejemplo, menos, digo menos 14. Dijimos que es mayor que, por ejemplo, 7. Vale. Si multiplicamos al 14 un número C que sea negativo, porque C es negativo, dijimos en este ejemplo, digamos menos 2. Y multiplicamos al 7 también, entonces menos 2. Decimos que, en conclusión, 14 por menos 2 va a ser mayor que 7 por menos 2. Entonces, aquí podemos comprobar esto. Más por menos, menos. 14 por 2, 28. Aquí 7 por 2, 14. Más por menos, menos. Menos 14. 28 será mayor que menos 14. 28 mayor que menos 14. Obviamente esto no se cumple. Porque sabemos que 28, que menos 28, de hecho es menor que menos 14. Porque es un número que está mucho más a la izquierda que el menos 14, ¿no? Está claro. Entonces, asimismo, tener cuidado que esta propiedad, la propiedad multiplicativa, solo en conclusión se cumple con los números positivos, pero no con los números negativos, ni tampoco si solamente C es negativo. Vale, entonces lo dicho, tenemos esto, que aquí debo haber puesto, lo debe poner bien. Si mayor que, entonces menor que. Entonces aquí debía haber puesto no se cumple. En conclusión, no se cumple. Entonces aquí texto no se cumple. Creo que era de hecho ampersand. No, sí está bien. Barra text no se cumple. Conclusión, no se cumple. Entonces en conclusión, A mayor que B, que A por C sea mayor que B por C, no se cumple. Y aquí que A por B también sea mayor que B por C, tampoco se cumple. Entonces voy a copiar esto y ponerlo acá. Solo se cumple en este caso. Entonces aquí voy a poner que esto, text, se cumple. Vale. Vale, entonces aquí fácil. Sigamos. Bueno, eso ya fue todo, de hecho. Eso fue todo. Fue más fácil de lo que pensé. Entonces, eso sobre los números reales hasta el momento. Congratulations, y así mismo me dará para repasar en unos días. Entonces, congratulations a ustedes también. Espero que les haya gustado este video. Y espero que hayan entendido sobre todo. Cualquier duda en la caja de comentarios, lo estaré respondiendo. Y también pasaré las notas que tengo acá. Y eso es todo. Gracias por ver. Hasta la próxima, creativitas de la ansiedad.